Espero que se encuentren bien. Disculpen por el pequeñito problemita que tuvimos. Ya se solucionó y van a estar ingresando todos los demás mientras. Yo soy Ajabeli Espínola, presidente de la Asociación USCA, y les doy la bienvenida a todos los participantes para esta videoconferencia sobre una cardiopatía congénita denominada tetralogía de Fallot. Importante, chicos, algo que quiero hacerles recordar, que estén pendientes en el chat del Zoom durante la videoconferencia, que será enviado el link de asistencia. No hace falta, chicos, que escriban sus nombres en el chat. Con completar el link de asistencia ya es suficiente. Y al finalizar, en el grupo de WhatsApp donde están todos, se va a enviar el link de evaluación con un pequeño cuestionario de 5 preguntas, como estuve diciendo ya. Con 3 preguntas acertadas ya obtendrán la certificación. Y otro dato importante para los alumnos de la USCA, va a valer extensión universitaria para primer, tercer, quinto y sexto año de la carrera de medicina. No sé si el doctor Aguirre ahora puede dar unas palabras también en nombre de la USCA. El doctor Jorge Aguirre, coordinador de extensión universitaria y seguimiento de egresados de la USCA. Muy buenas noches, Beli. Buenas noches a todos los flamantes estudiantes universitarios, tanto de la USCA y de otras instituciones que se encuentran conectados en el día de hoy. Muy buenas noches a nuestra disertante, a la doctora Celia, la neonatóloga, quien ha aceptado con mucho gusto realizar esta charla con ustedes, con los estudiantes. Hoy es un día bastante importante para la comunidad educativa de la USCA, ya que estamos cumpliendo 12 años de vida institucional. Entonces, en este momento, todas las autoridades institucionales se encuentran en la institución en un evento, por lo que terminada mi palabra de bienvenida tendré que abandonar el curso para poder participar de tal evento. Doctora, muchísimas gracias por prestar tus conocimientos a los estudiantes en el día de hoy y deseo que todos puedan aprender y nuevamente reiterarles que estos cursos que se desarrollan son validados por la Coordinación de Extensión y Seguimiento de Egresados. Entonces, pedirle que avisen, comuniquen a sus compañeros de curso para que puedan conectarse y participar activamente durante todo este desarrollo de curso. Beli, muchísimas gracias por la organización a la SOCIEN. En tu nombre, a todos los integrantes, les deseo muchos éxitos y que podamos aprender mucho en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces voy a presentarles a la disertante el día de hoy. Ella es neonatóloga, la doctora Cecilia Rojas, médica graduada en Cuba, especialista en pediatría, especialista en neonatología, especialista en neurodesarrollo y estimulación temprana, masterado en salud pública y bienestar social, especialista en didáctica universitaria, y tenemos la dicha de tenerla como nuestra docente en la cátedra de pediatría aquí en la Universidad Santa Clara de Asís, Caguazú, Paraguay. Bienvenida, doctora. Ya el espacio es todo tuyo. Muy buenas tardes, noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, los que ya me conocen, yo soy la doctora Cecilia Rojas. Soy pediatra como base y también neonatóloga, y desempeño mis funciones de neonatología en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Y bueno, voy a hablarle de una cardiopatía hoy que es poco común. No hay una incidencia tan grande como podría haber en las alteraciones de pared, por ejemplo, la CIA, la CIB, los ductus, pero ¿qué se ve?
se puede ver y nosotros tenemos que estar. La primera vez que vemos una tetralogía de Fallot, ya no nos vamos a olvidar más por las características que va a tener ese paciente. Entonces, sin mediar más, vamos a la clase. Me avisan si ven bien, porque yo no soy muy amiga del Zoom, soy más amiga del Meet. Entonces, si ven bien, primero tenemos que saber de dónde sale el nombre de Fallot o tetralogía de Fallot. Vamos a ver que este médico francés, que allá por 1850 nació, estudió en Marbella, después ingresó a la carrera de medicina. En realidad, él no, como buen francés, era un buen anatomista. Acordémonos que tenemos dos escuelas grandes, que es la americana y la francesa, que es de anatomía. Y viendo las disecciones de los llamados niños azules, él pudo llevar o pudo evaluar las malformaciones que tenían, presentaban estos niños a nivel cardíaco. Pero ya se había mencionado anteriormente en otra revista por otro colaborador. Entonces, vamos a ver qué es una tetralogía de Fallot. Es una malformación de la conexión ventrículo-auricular, creando una comunicación anormal entre los circuitos derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces, dado esto, vemos que dice tetralogía de Fallot. Entonces, la tetralogía quiere decir que se componen de 4 defectos. Uno es el defecto septal ventricular, o sea, en la pared. La obstrucción muscular del tracto de salida derecha, la conexión biventricular de la aorta que va a estar cabalgando entre los dos ventrículos y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, dado esto, vamos a ver que tiene una incidencia más o menos entre las cardiopatías congénitas que más vemos en los niños, representa solamente al 3.5% y pueden existir en diferentes. Esta es una incidencia que es en Latinoamérica de 1 por cada 3.600 nacidos vivos, sin incidencia del sexo, pero sí vemos que es la cardiopatía cianótica más frecuente después del primer año de vida. Acordémonos que cuando vamos a hablar de cardiopatías congénitas, siempre tenemos que hablar de las cianóticas y de las acianóticas. Entonces, pero esto trae su sorpresita también, la tetralogía de Fallot. Etiologías, más bien se desconoce, pero se cree que puede ser una delección del brazo corto del cromosoma 22 en un 15%, y se va a asociar, y siempre a mis alumnos yo les digo, siempre que ven una malformación, busquen otra malformación, porque se ve asociado mucho a los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. Al síndrome de George, el síndrome de Lawrence, y ya son muy tomados por los pelos estos síndromes como Moon, Viel y Goldenhar. Pero hay factores asociados como el consumo excesivo de alcohol, la ingesta de tabaco y también las madres con fenilcetonuria no diagnosticada. ¿Cómo es esa fisiopatología que tiene el Fallot?
Las consecuencias hemodinámicas dependen, uno, de la severidad de la obstrucción del tracto de salida. Acuérdense, esa aorta que va a estar cabalgando, y si hay una obstrucción muscular, el tracto de salida va a ser, va a depender mucho de la obstrucción, y eso va a afectar la hemodinamia. Ya, a menos cantidad de sangre que me llegue a todo el cuerpo, mi hemodinámicamente voy a comenzar a descompensar, y el tamaño del defecto septal ventricular generalmente va a ser más grande. Entonces, los flujos relativos pulmonar y sistémico dependen mucho de la resistencia del cortocircuito que hay para compensar y las precisiones ventriculares. Bueno, sigamos. Al nacer, ¿se acuerdan? Bueno, los que están dando embriología, creo que es primero o segundo año, mis alumnos de pediatría siempre se acuerdan que yo, como a mí me gusta mucho la neonatología, le insisto mucho con el cambio fisiológico que ocurre en el momento del nacimiento. Y esos cambios fisiológicos vienen primero por el cambio de la forma de circulación que va a tener este nuevo ser humano que es dado a luz. Entonces, al nacer, el niño hace su primer llanto, entonces las presiones entre ambos ventrículos se tienen que igualar, pero hay como un pequeño cortocircuito de la comunicación intraventricular. Hay un pequeño predominio entre lo que es la izquierda y la derecha. Por eso siempre vamos a ver que cuando se ve la anatomía, vamos a ver que hay una mayor masa muscular en lo que es el corazón izquierdo. Entonces, entre los 3 y 6 meses se va a elevar la presión porque hay una estenosis pulmonar que es uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces va a haber una hipertrofia del derecho, dificultad del paso de la sangre y un aumento del cortocircuito del corazón derecho al izquierdo. Siempre teniendo en cuenta que hablamos de un corazón como un todo, pero lo dividimos por sus funciones en derecho e izquierdo. Entonces, disminuye la cantidad de sangre oxigenada que va a llegar al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué nos produce? Hipoxemia. Y ahí vamos a ver el signo fundamental que vamos a tener en el caso de los niños con tetralogía de Fallot. A los niños de tetralogía de Fallot antes se les llamaba los niños azules, ¿ya? Por esa cianosis marcada. Entonces, ellos pueden hacer o desarrollar una crisis de hipoxia. Cuando hay una hiperplasia ventricular derecha que produce mayor obstrucción hacia la pulmonar, el mayor circuito de derecha a izquierda, ante la demanda incrementada de oxígeno. Bueno, ¿se acuerdan que le dije, esto trae sus sorpresas? Bueno, ¿por qué dije esto trae sus sorpresas? Porque lo que nosotros esperamos que el típico Fallot sea el niño azul, que vos le revises, que tenga las uñitas, que tenga cianosis en las uñas, una cianosis periférica, vayas y veas que tiene una cianosis central, dificultad respiratoria, que de repente vos le ves más cianótico cuando hay estímulos, por ejemplo, el llanto. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos en el 70% de los casos. Pero puede haber Fallot rosado.
¿Qué quiere decir? Que el paciente no está cianótico, que el paciente puede tener pequeñas crisis de hipoxemia, pero no muy marcadas. Y esto se debe porque la estenosis pulmonar es moderada y el cabalgamiento que va a haber de la aorta es discreto, más bien es pequeño. Pero existen los casos muy graves como los extremos o el hiperfalo, donde hay una atresia pulmonar casi incompatible con la vida, y la falotización es cuando hay una comunicación intraventricular marcada, y pentalogía, porque se agrega a los 4 defectos una comunicación intraauricular, ¿ya? Entonces, por eso, esta es la clasificación que tenemos del falot. Pero con que ustedes sepan que el falot no solamente se puede ver al niño azul o el blue falot, y que existe un pink falot o un falot rosado, es espectacular para mí. Otras anomalías que podemos ver, vamos a ver que la arteria subclavia del lado izquierdo va a estar aberrada. ¿Se acuerdan que la subclavia izquierda va a salir del callado aórtico? ¿Ya? El canal auriculoventricular común, acuérdense, como un corazón único en un 2%, drenaje venoso anómalo parcial, que es otra de las malformaciones cardíacas también críticas. Dextrocardia y puede haber también un ventrículo aumentado, un ventrículo izquierdo aumentado en un 8%. Como le dije, clásicamente vamos a ver al niño azul con tolerancia al esfuerzo disminuido. Y cuando hablamos de tolerancia al esfuerzo disminuido, vamos a ver que ese niño está al llanto, vas a ver que se pone negro. Y en realidad se pone cianótico. Entonces va a haber una posición en cuclillas. ¿Qué quiere decir? Acá está mi muñequito. Que el niño va a querer sentarse, es como sentarse sobre las rodillas, querer estar en cuclillas. Los dedos en palillo de tambor. ¿Por qué dedos en palillo de tambor? Y también vamos a encontrar como cianosis en los deditos, porque no hay tanta irrigación de sangre oxigenada. Fíjense, a veces dicen, ay, se fue de maternidad o se fue del hospital y no le diagnosticaron una cardiopatía como la Fallot. Por todo el equilibrio que tiene que haber dentro de las primeras 48 horas y sobre todo en nuestras maternidades, que se estima en darle el alta más pronto, darle a las 24 horas y sin estudios pertinentes. Por lo general, en las primeras 24 y 48 horas no vamos a escuchar soplos. Las grandes cardiopatías como el drenaje venoso anómalo, atresias pulmonares, el Fallot, a veces no se escuchan soplos. Y a veces en cardiopatías menos complejas, donde hay solo un defecto en la pared, un defecto septal, ahí podemos escuchar soplos. Pero en las grandes cardiopatías, no. Entonces, tenemos que si escuchamos soplos después de esas 48 horas, vamos a ver que es un soplo sistólico. El famoso soplo sistólico que todo el mundo escucha porque a todos le encajamos soplo sistólico, pero vamos a encontrarlo en el foco pulmonar. Para los que están haciendo la parte de examen físico, de todo lo de semiología, en el foco pulmonar o en el tercer espacio intercostal izquierdo, ¿ya? O un soplo
continuo cuando hay una persistencia del conducto arterioso. Entonces, o un ducto arterioso persistente también van a encontrar en la literatura que se llaman. De las dos formas pueden encontrar. Entonces, vamos a ver que hay un soplo continuo que es como si fuese el famoso soplo que dicen el de la locomotora. Ese soplo vamos a encontrar, ¿ya? ¿Qué esperamos ver en la radiografía? Elemento que tenemos cerca, más cerca, aparte de nuestro estetoscopio y la clínica que va a ser soberana, es hacerle una radiografía de tórax anteroposterior de pie, nunca acostado, porque va a haber una compliance y va a haber un aumento del área cardíaca. Entonces, el niño tiene que estar de pie. Inclusive si es un bebito o un recién nacido, se le pide a los padres que le pongan de pie y se le coloca la placa en la parte posterior. Entonces, vamos a ver un pequeño aumento del índice cardíaco. ¿Qué quiere decir? Traducido quiere decir una cardiomegalia leve. Entonces, vamos a ver en la parte superior un arco de la pulmonar que va a estar excavado, un levantamiento de la punta del corazón, una oligoemia pulmonar, quiere decir que hay menor flujo pulmonar, y el arco aórtico derecho, vamos a verlo pronunciado, pero en un 25%. Entonces, como resultado, ¿qué me da? Me da esta imagen. Es la imagen clásica de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot tiene esta imagen clásica que, ¿cómo se llama? Se llama la imagen en sueco-suizo. Entonces, o también le llaman otros autores en bota, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo está, cómo hay como un hipoflujo pulmonar, vamos a ver el aumento vamos a ver ahí el aumento del arco pulmonar, el levantamiento de la punta del corazón, el famoso corazón espinado, como dice la canción de Maná. Entonces, y el arco aórtico derecho. Vamos otra vez ahí. ¿Ven la puntita del corazón cómo se levanta? El famoso corazón espinado. Eso es. Así que la próxima vez que escuchen en Maná, piensen en la tetralogía de Fallot, porque ahí vemos corazón espinado. Bueno. Yo no soy muy ducha en el electrocardiograma, pero yo sé que ustedes estuvieron ayer en un taller y vamos a ver que podemos mandarle a hacer antegrado. Es lo único que tenemos en nuestro centro de salud. Y le mandamos a hacer un electrocardiograma y encontramos que puede ser normal en los primeros días para la edad. Pero después vamos a ver la persistencia en la derivación 2 y la 4. Vamos a ver las ondas P, que son bastante picudas, ¿ya? Va a existir una transición brusca entre todo el proceso de las QRS y básicamente la R es la que va a estar monofásica y va a haber una positividad de las ondas T, ya precordiales derecha sin negatividad de la izquierda y en B2 vamos a ver el QRS que va a ser isodifásico. Entonces, o sea que va a estar en una misma línea. ¿Ven? Aquí vemos lo que podemos encontrar. Sobre todo en el interior tenemos muchos déficits de cardiólogos pediátricos. Siempre yo los hablo con mis alumnos, con los chicos,
le digo, tenemos déficit de cardiólogos pediátricos, claro, porque la formación lleva hacer 3 años de pediatría y aguantarnos a las pediatras que somos muy H's, y luego hacer 2 años más de cardiología y 1 año más de ecocardio. Entonces, son profesionales muy valorados en nuestra área. Entonces, ellos pueden revelarnos con imágenes en tiempo real de las funciones que va a tener ese corazoncito que ya está dañado. Y vamos a ver ahí la localización y las características anatómicas de la comunicación intraventricular, el grado de dextroposición y cabalgamiento que va a tener la aorta, el tamaño de la unión ventrículo derecho y arteria pulmonar izquierda. Pasa esto, ¿ya? Es como, ¿cómo explicar? A ver, nuestra aorta va a salir de aquí, va a estar cabalgada y nuestra pulmonar la vamos a ver ya saliendo como del ventrículo izquierdo. Entonces, el tamaño de la unión ventrículo derecho, arteria pulmonar y el anillo pulmonar y las características que va a tener esa válvula pulmonar. El tamaño de la arteria pulmonar y sus ramas y la procedencia del flujo sanguíneo pulmonar nos va a dar las presiones pulmonares, el tamaño del daño, el origen y la distribución, porque en tiempo real vamos a ver cómo hay fugas de contenido hemático, de sanguíneo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, que como se hace en tiempo real vamos a poder ver con colores definidos, ¿ya? Y anomalías que están asociadas también. Entonces, vamos a ver las obstrucciones del tracto de salida y esto vamos a ir viendo el tamaño aquí de la unión ventrículo derecho con arteria pulmonar, como estuvimos hablando. Entonces, hemodinámicamente podemos también hacer ya. Nos dicen, bueno, tu paciente tiene una ecografía, una radiografía y tiene clínica. Y nos dicen, bueno, puedes mandar la asunción. Por lo general, solamente en 2 hospitales nos aceptan este tipo de pacientes en el sector público. Ya en el sector privado y de los seguros en IPS sí pueden aceptar porque ellos tienen un centro de cardiología y hemodinamia. Pero si tiene la mala suerte de haber nacido en un hospital público o de haberle visto en el hospital público, tenemos que esperar que se desocupe con algún desenlace fatal o con una recuperación, una cama de cardiología o de cardiocirugía. Entonces, nosotros con todos los estudios le enviamos a Asunción, porque es Acostañó y Hospital de Clínicas. ¿Ya? Entonces, y ahí ya le hacen estudios hemodinámicos, donde van a ver las presiones ventriculares, que van a encontrarle similares. El gradiente de presión entre lo que es la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, la contractilidad ventricular aumentada, el salto de oximétrico de aurícula derecha a ventrículo derecho, porque nos van a tomar como la saturación de cada cavidad y en cada sesión. Por eso pueden ver ahí 84%, 61%, porque nos toman como la saturación y la desaturación, por supuesto, que hay en el ventrículo izquierdo y en la aorta. Ven cómo cabalga cómo nuestra aorta está saliendo desde aquí. Bueno. Miren, pueden hacer plastías o cardioplastías o angiocardiogramas que pueden ser tanto diagnósticos como para tratamientos.
¿Y por qué? Porque nos puede ayudar a aumentar el tamaño, por ejemplo, de la pulmonar a través de stents. La anatomía del ventrículo derecho nos va a dar una angiocardiografía, esto es en tiempo real, anatomía de la válvula pulmonar, morfología y tamaño de las arterias pulmonares y sus ramas, la anatomía del ventrículo, y lo que nos va a hacer es un estudio imaginológico mucho más certero de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder prepararle a un tratamiento a este paciente. Las lesiones leves que se pueden asociar es un foramen oval permeable o una comunicación interauricular, el ductus arterioso persistente, y vamos a ver el tamaño que tenga el ductus y también el flujo de izquierda de hipertensión pulmonar que nos crea. La ventana aortopulmonar y la hipertensión pulmonar, la estenosis periférica de las ramas pulmonares y las lesiones graves son estenosis periférica, ramas pulmonares, anomalías de arterias coronarias, que acuérdense, una malformación, buscar otra malformación. Anomalías de la arteria coronaria en un 5%, agenesia de valvas pulmonares, drenaje pulmonar sistémico anómalo, hemitroncus, resistencia pulmonar elevada y una comunicación interventricular que va a estar es múltiple. ¿Por qué? Porque puede estar tanto en la región muscular como en la región tendinosa, o también, como le llamamos, tipo cartilaginosa. Bueno, ahora ustedes van a preguntar, y bueno, es tan trágica la tetralogía de Fallot, ¿y tiene algún tipo de tratamiento? Sí, tiene un tratamiento. El 70% de los pacientes con tetralogía de Fallot sintomáticos van a necesitar que se haga una intervención en el primer año de vida. Esto es en un mundo ideal. Si se deja una evolución natural, solo un 5% de esos niños con tetralogía de Fallot van a llegar a la edad adulta. Ojo, la historia natural de la enfermedad es que el 25% de los chicos fallecen antes del año, el 40% antes de los 4 años y el 70% no llegan a los 10 años. Pueden haber accidentes trombóticos porque hay una poliglobulia y esto aumenta con la edad. Entonces, hay daño del miocardio por la hipoxia y la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Esto lleva a una insuficiencia cardíaca, una isquemia subendocárdica. Las crisis de hipoxia mantenidas pueden llevarnos a la muerte. ¿Ya? Dos grandes grupos de tratamiento: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, que puede ser paliativo o correctivo. Entonces, la mayor parte de nuestros tiene que ser sí o sí con un tratamiento quirúrgico, que vemos que la angioplastia de balón no solamente puede ser diagnóstica, sino también nos puede ayudar a aumentar ese pasaje o aumentar el tamaño de las válvulas pulmonares para mejorar la perfusión. Bueno, entonces, tenemos un tratamiento médico. Sí, un tratamiento médico que va a ser de por vida, con beta bloqueadores, el manejo de la policitemia, el manejo de las crisis de hipoxemia y las dietas ricas en hierro, ¿ya? Y el tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico. En esta historia, y esto tiene una historia de vida y me quiero detener. Bueno, pasa que en Sudáfrica
cuando era todavía en el 45, era todavía colonia, formaba parte de la colonia del Reino Unido. Era más permisible era más perdón. Por favor, ¿se puede apagar su micrófono? Era mucho más permisible la investigación anatómica con cadáveres entonces, y también la investigación científica, porque no eran tan criteriosos como son los ingleses. Entonces, allí había un doctor que se llamaba Blalock. Entonces, este doctor estaba estudiando toda la parte hemodinámica y trataba de hacer trataba de crear en animales la tetralogía de Fallot, haciendo las mismas desviaciones quirúrgicamente, ¿verdad? O sea, poder hacer eso quirúrgicamente en un animal. Pero encontraba que siempre tenía problemas hemodinámicos. Y vemos que el señor Blalock es el último que tenemos acá, pero tenemos a este señor de color. En Sudáfrica existía lo que es el apartheid, que como también existía en Estados Unidos, que la gente negra no podía mezclarse, la gente de color no podía mezclarse con la gente blanca. Entonces, y generalmente ellos ocupaban puestos en los hospitales de limpiador, del que limpiaba los quirófanos o el que limpiaba el patio, pero nunca podían tratar ni curar a las personas blancas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Toussaint, en 1945 hicieron la primera, ellos hicieron un modelo en animal y pudieron llevar y replicar este modelo de hacer la primera intervención quirúrgica en niños con tetralogía de Fallot para tratar de corregir. Bueno, entonces pasó que el único que fue reconocido fue el doctor Blalock. Y Toussaint nunca fue reconocido hasta el año 2012 que él tuvo participación. Este señor Toussaint era de origen humilde, era carpintero, pero era muy habilidoso y con la capacidad de poder conocer la medicina comenzó a estudiar. Nunca tuvo un título médico hasta en 1912 que se le entregó un título honorífico como médico de la Universidad de Sudáfrica. Por eso, y para su fin de semana, le dejo esta película que se llama Una creación del Señor, donde pueden ver todo el proceso de cómo se creó o cómo se estudió para realizar la cirugía correctiva en la tetralogía de Fallot. Es muy interesante, es muy buena. Bueno, sigamos. Después en el 48, Seller y Brock publican la apertura quirúrgica o la valvulotomía en pacientes de una válvula pulmonar del tracto de salida del ventrículo derecho o infundibulotomía. Eso tienen que agregarle a las palabras más raras de medicina. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tipo de tratamiento que vamos a hacer, el tratamiento quirúrgico. A veces si ellos tienen otras malformaciones cardíacas, lo que se puede hacer es una corrección paliativa y no una corrección directamente curativa. Va a depender siempre de
de la experiencia que van a tener como grupo. El caso que yo llevé fue un paciente indígena, hijo de una madre multípara con síndrome de Down, y pudimos derivarla al hospital de clínicas, pero a él solamente le podían hacer una cirugía del tipo paliativa. Pero finalmente antes del año terminó falleciendo. Entonces, lo fundamental en esto es la recomendación de una corrección completa lo más antes posible. Este niño se le puede hacer una corrección antes de los 3 meses. Pero siempre vamos a tener que ver, por eso hay muchos estudios de imágenes, porque tenemos que ver si tenemos una anatomía favorable o desfavorable para decidir qué tipo de cirugía vamos a hacer, una correctiva o una paliativa. Y bueno, van a decir, nosotros vamos a hacer clínicos o vamos a ser intensivistas, pero nosotros de acuerdo a eso vamos a hacer el tratamiento médico. Y este niño no va a vivir completamente toda su vida si se le hace una correctiva en el hospital. Va a ir a la comunidad y se va a resfriar. Y ustedes, cuando sean internos, cuando estén en los primeros procederes médicos, le van a atender en una urgencia. Y ahí van a saber y van a preguntarle a la mamá qué tipo de cirugía se hizo, una correctiva, una paliativa, qué tipo de antihipertensivo toma algún tipo de anticoagulante, cuál es la dieta que lleva para poder ajustar la dosis de los medicamentos y decir, a este paciente yo no le puedo dar ibuprofeno. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que cierre algún tipo de ductus que tiene si es algo paliativo. Y entonces tengo que ver las opciones que yo le puedo dar de tratamiento para un resfriado. Entonces, por eso es importante conocer al paciente y conocer su patología. Entonces, la elección de la técnica quirúrgica es antes de los 6 meses es paliativa, entre 6 y 12 es paliativa solamente, excepto en los casos que son favorables, y mayores de 1 año que son asintomáticos y con anatomía favorable, se puede hacer una corrección total. Se estudiaron 227 niños en los cuales se le hizo una cirugía con corrección de donde concluyeron, de acuerdo con los resultados básicos fisiológicos, que existe una menor mortalidad si se realiza una cirugía correctiva entre los 3 a 11 meses, que puede llevar a una sobrevida. Pero esto no nos deja alejados, que siempre va a tener que tener un médico de cabecera y un médico cardiólogo durante toda su vida. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Las inmediatas, ahí en la cirugía puede presentar arritmia y falla ventricular. Y eso el cardiocirujano no nos va a decir al compañero que es el cardiointensivista pediátrico, no te va a decir, tiene una arritmia, no sé qué hacer. Entonces ahí nosotros tenemos que saber si vamos a dar adenosina, amiodarona, o qué le vamos a hacer, o si hay una falla ventricular, qué tipo de inotrópicos podemos utilizar. En las complicaciones tardías puede haber una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia aórtica y una comunicación intraventricular residual y arritmias cardíacas. Y ahí nosotros vamos a decir, bueno, este niño presenta muchas arritmias, puede llevar un marcapaso. Entonces, los factores que llevan depende también de la anatomía. Entonces, son los factores asociados. Por ejemplo, acuérdense de que hacen poliglobulia. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que es un poliglobulia?
cuando tiene un hematocrito mayor del porcentaje normal. Por ejemplo, esperado que un niño de 4 o 5 meses tenga un hematocrito más o menos de 35 y a veces nos podemos encontrar hematocritos por encima de ese nivel. Entonces tenemos que saber tratar la poliglobulia, el bajo peso y la corta edad. Estos niños, al tener mucha hipoxia, bajan de peso. Entonces, hay formas de corregirle el peso para que llegue con 6 kilos a la cirugía, sí, a través de nutrición parenteral y a través de nutrición, tratamientos nutricionales. La edad mayor de 3 años, los casos que son paliativos, la ventriculoctomía, el parche de ampliación, la insuficiencia pulmonar y las arritmias, esos siempre van a llevar a factores que van a aumentar nuestra mortalidad. Entonces, el pronóstico de sobrevida es más o menos... la mortalidad hospitalaria más o menos es mayor al 2%. Del postoperatorio inmediato, generalmente por todas las complicaciones que hay, determinan muchas de las muertes. En el 90% de los casos de sobrevida es hasta los 20 años y el 85% llega a 30 años. Lo que hay que garantizarle a esa persona con postoperado de una tetralogía de Fallot es una buena calidad de vida y disminuir en lo probable las complicaciones que puedan tener. Entonces, aquí lo mismo que estaba diciendo, que tiene que ser un caso que tiene que ser tratado de por vida, ¿ya? Va a necesitar un cardiólogo con conocimientos, un médico que esté en conocimiento de su patología y que pueda manejar. Bueno, espero que es un poco complicada la tetralogía de Fallot en todo lo que es su tratamiento, pero es muy lindo leer todas las afecciones cardíacas que puede haber en un solo mini corazón. Entonces, espero que les haya sido interesante. No es la cardiopatía más frecuente que vemos, porque la que más frecuente vemos en las salas de neonatología son el foramen oval permeable, que puede permanecer hasta las 48 o 72 horas de vida de forma fisiológica permeable, los ductos arteriosos persistentes también. Pero espero que les haya resultado interesante y bueno, yo creo que es todo lo que tengo para decir hoy. ¿Alguna preguntita? Parece que no. Beli, yo creo que tenemos concluida la clase por hoy. Entonces le agradezco mucho. Un día muy especial para la Facultad USCA, que yo soy nueva integrante aquí con ustedes. Y me siento muy contenta y me siento muy a gusto con ustedes y con mi equipo de alumnos de quinto año, sobre todo, que yo siempre le digo, me gusta enseñarles a ustedes porque ustedes siempre están predispuestos a aprender y espero que eso se refleje en el resto de los alumnos de la facultad. Así que muchísimas gracias por invitarme a participar con ustedes en este temita que es cortito, interesante, pero que nosotros debemos conocer. Y bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. No sé si hay alguna pregunta, Beli. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a vos por la predisposición de siempre que tenés con todos tus alumnos. Y en nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Santa Clara de Asís y en nombre de la USCA también, te damos las gracias por dedicarnos tu tiempo y Gracias compartir un poquito de todo ese gran conocimiento que tenés. Es un gusto y un placer siempre estar participando de tus clases. Si nadie tiene una pregunta, entonces podemos culminar,
estén pendientes en el grupo que vamos a enviar ya enseguida el link de la evaluación. ¿Tienen preguntas? Veo. En el chat hay preguntitas. A ver, vamos a mirar aquí. Preguntitas. A ver, vamos a ver las preguntitas. Sí. A ver. Sí, una creación del Señor. En los signos patognomónicos que vamos a encontrar en la tetralogía de Falloc, en Falloc, vamos a encontrar que existen también la presencia de ese soplo sistólico, pero no va a ser de un grado 3, sino va a ser un grado 2 más o menos, que tenemos que ser muy duchos con el uso del estetoscopio. Entonces, creo que esa era la única pregunta. Pero por favor, les pido, vean en la película. Yo siempre recomiendo y le digo, vean tal película el fin de semana. Y a veces aprendemos mucho del material audiovisual, así que les dejo de tarea ver la película En la creación del Señor. Bueno, chicos, Hay otra muchas pregunta gracias. en el chat. Otra más. Vamos a ver. ¿Dónde está? No veo. Bueno, siempre cuando vos usás beta bloqueantes en pacientes, tenés que ver, siempre es y eso te pueden decir muy bien los clínicos, es como un efecto error. Tenés que ir probando desde el atenolol, el propanolol, para ver cuáles de los beta bloqueantes le es más útil a tu paciente. Acuérdense que estos pacientes, cuando son bebés, usan microdosis, entonces debemos ajustarlo a sus dosis, y a veces si hay insuficiencias renales, productos de estas hipoxias, también tenemos que ajustar hay que ajustar a las dosis renales. ¿Qué dice? Durante el llanto no hay cianosis en el bebé rosado. Bueno, se puede ver una cianosis, pero no es tan marcada como en el Blue Phallot, que vamos a ver que el niño se pone directamente negro. Se puede ver que es una cianosis central más que todo, pero no es el porcentaje más grande que vemos es la sorpresita de la torta, pero no es lo que más vemos la cianosis el Pink Phallot en el bebé. ¿Ya? Bueno. Está bien. Bueno, chicos, muchas gracias de nuevo, y entonces nos estamos encontrando por la facultad. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Dale, buenas noches.